Y ahora lo que vamos a hacer es un taller interactivo y se va a poner a prueba vuestra lógica. Para ello, bueno, estáis sentados, algunos tenéis mesas detrás, otros mesas delante. Entonces, en un minuto lo que os voy a pedir es que hagáis grupos de 4 o 6 personas, os giréis hacia atrás o, bueno, con las personas de delante, como toque. Tenéis también un sobre con un número que va a ser necesario para poder bueno, pues llevar a cabo el taller del que hablamos. Así que, venga, unos segundos para que os mováis, giráis las sillas, os colocáis, grupos de 4 o 6 personas máximo. Vale. Sí, ¿no? Todavía hay gente de pie, por favor. Vamos a formar los grupos. Vale. Bien. Estoy aquí. Sí, que la gente, sí, todavía queda gente de pie. Os animamos a sentaros para poder participar en el taller interactivo, que va a ser muy interesante, y vamos a testear vuestra lógica cultural. Vale, casi, ¿no? Sí. Vale, todos los grupos tenéis que tener un sobre con un número. Sí. Sí. Sí, sí, cada grupo tiene que tener tan solo un sobre con un número, que es importante también que controléis el número de vuestro sobre. Vale, vamos a comenzar, ¿vale? Para no retrasarnos más. Todos los grupos hechos, 4 o 6 personas, un sobre por grupo con el número del sobre. Y ahora sí, pues bueno, voy a dar paso a Javier San Martín otra vez y vamos a comenzar este taller interactivo que tiene por nombre Puedes hacer negocios internacionales si sabes cómo, y ahora puedes saber qué hiciste mal. Vale, Javier. Muy bien. Bueno, volvemos de nuevo con el tema, esta vez para haceros trabajar un poquito, no os pongáis nerviosos que no es. Y además lo normal es que lo hagáis mal, dicho sea de paso. O sea, que el que lo haga bien es que está haciendo trampa. Con lo cual así os podéis relajar. O sea, que aquí no hay problema de hacer el ridículo. Lo primero, en los grupos solo tenéis que usar un sobre, es decir, si hay 2 o 3 sobres, elegir uno, el que más rabia os dé, pero solo uno. ¿Por qué? Porque el número del sobre identifica al grupo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese número es el que vamos a utilizar para luego todo el sistema automatizado que vamos a continuar, que vamos a seguir con Kahoot. Entonces, lo primero es eso, que tengáis un único sobre. Dicho esto, y la siguiente cosa es que uno de vosotros, de ese grupo, tiene que actuar como representante. Representante no quiere decir que tenga que hablar en altavoz, así que relajaros, eso de que no es eso. Esto es cultural, o sea, así. Entonces, no tiene por qué hablar, simplemente va a ser la persona que va a utilizar el móvil, su móvil, para transmitir las respuestas del grupo, ¿de acuerdo? Va a transmitir las respuestas del grupo. Por lo tanto, solamente una persona, y es lo que os pido, por favor, que ahora vamos a, bueno, un minutito, decidir por grupos quién va a utilizar el móvil. Ya has visto que incluso lo que ha pasado al principio. Claro, no pasa nada. O sea, bueno, insisto, una persona que utilice el móvil para responder, va a responder por Kahoot, o sea que no va a hablar ni va a tener que significarse, simplemente porque va a utilizarlo. Bien, dicho esto, supongo que más o menos ya habréis acordado. ¿Hay alguien que no haya acordado o que algún grupo todavía no esté? Doy por hecho que en principio
todos ya tenéis una persona. Vale. Cómo me gusta esto de hablar así, que me oiga a mí mismo con eco, dar sensación de poder. La siguiente cosa que vamos a hacer. La persona que va a ser el representante y que va a utilizar el móvil, importante, tiene que o bien entrar, vamos a ver si está por ahí, sí, en eso que pone kahoot.it, www.kahoot.it, es una dirección. Pasamos la siguiente, sí, eso es. Porque vamos a, efectivamente. Lo veis también arriba, podéis, si queréis, es un código QR, escanearlo, o si no directamente, pues en vuestro navegador metéis www.kahoot.it y entonces os va a acceder a la aplicación. Y la aplicación os va a pedir dos cosas. Dos, no dos así, sino dos. Una es el nombre, y el nombre es el número de vuestro grupo, ese que habéis elegido, el sobre. Y otro es el PIN, que es el que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenéis que hacer ahora. La persona que actúe como representante mete en la aplicación Kahoot, insisto, o bien escaneando el código QR o metiendo www.kahoot.it, como nombre el número del grupo y como PIN el que figura ahí. Importante, no os salgáis de la web, mantener el móvil con esa aplicación abierta, porque luego la vamos a utilizar para más cosas. Bueno, tengo aquí apuntado porque son varias instrucciones y hay que ir paso a paso. Bueno, os doy un minuto para que todo el mundo entre. Si hay algún problema, por favor, levantar la mano y acudimos a resolverlo, si es que hay algún problema de alguien. Es importante porque si no entráis en la aplicación de Kahoot, no vamos a poder funcionar este carácter un poco lúdico que va a tener el ejercicio ahora, en esta primera parte. ¿Vale? ¿Todo correcto? Vale, me dicen que está todo perfecto. Bueno, yo tengo un amigo ahí que nos hemos hecho íntimos al fondo. Perú es un tío muy majo y es el que me va a ayudar para ir viendo todo esto. Así que Perú, efectivamente, ya ha puesto en marcha el asunto. Viene la primera pregunta. ¿En qué país hay más diferencias entre el respeto que se muestra al CEO y lo que de verdad se siente? Bueno, pues tenéis que elegir entre Países Bajos, Alemania, Francia, Estados Unidos. Discutirlo en grupo y el representante que pinche el correspondiente que considera correcto. Esto es rápido, ¿eh? Un minuto. Bueno, 30 segundos. Lo tenéis el contador a la izquierda. Tenéis hasta, bueno, os quedan 20 segundos, hay 17 respuestas. Venga, a ver, que se anime todo el mundo. 19. Cinco segundos. 3, 2, 1. Disparo. Vamos a ver. Francia. Sois muy buenos, ¿eh? Sois muy buenos. Claro que es Francia. ¿Por qué es Francia? Francia es una cultura donde hay una gran jerarquía y al mismo tiempo la gente es... Lo vamos a dejar sin entrar en profundidad, es muy individualista el concepto de individuo y eso genera un choque permanente. Entonces la gente no se atreve a oponerse a su jefe por la alta jerarquía, pero al mismo tiempo cuando se va dice que le den y se da vuelta y hace lo que le da la gana. Eso es Francia. Es exactamente lo mismo por lo que sucede que te has pasado un día discutiendo con franceses, has llegado a un acuerdo y al día siguiente, sin darte realmente explicaciones muy claras, te dicen: bueno, es que hay que cambiar lo que habíamos acordado. Y, joder, pero si nos hemos pasado todo el día discutiendo. Ya, pero hemos pensado... ¿Pero qué gente es esta? Claro, lo que no dicen es, como consecuencia de su alto carácter individualista, que tienen un jefe que les ha dicho: eso que has acordado, por la razón que sea, no vale. Pero claro, ¿cómo van a venir y te van a decir: mira, no soy tan autónomo y tan independiente como pretendo ser? Resultado, yo que estoy enfrente digo: vaya pandilla.
O sea, vaya tropa, que diría el conde Romanones, ¿no? Pues eso, vaya tropa. O sea, me paso un día discutiendo, me vienen al día siguiente sin razones. Francia, enhorabuena, muy bien. Vamos con el siguiente, Perú. ¿Dónde son los títulos académicos más importantes que el cargo para presentarse en una reunión de negocios? Es decir, aquí no es que sea importante el presidente director general, le PDG, no. Ni el super recontra archipresidente, no. ¿Cuál es tu especialidad? Tiempo, 46 segundos. Tres, dos, uno. Hombre, que tenéis a Volkswagen al lado, por favor. Que tenéis ahí al lado a Volkswagen. A ver. Alemania es un país donde la gente le gusta ser independiente y funcionar sin depender de su jefe. Pero al mismo tiempo, lógicamente, eso necesita una estructura y por eso emplea normas, instrucciones, procedimientos, etcétera, ¿no? Que guíen cómo hay que gestionar. Estoy hablando de la gestión, de hecho estoy hablando de gestión por procesos o gestión por excepción. No estoy diciendo nada que no sea conocido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando algo se sale fuera de esa norma que está recogida, ¿a quién tengo que recurrir o a quién puedo recurrir? Porque claro, entonces estoy vendido. Bueno, ese es el momento en que yo recurro al experto probado. ¿Y quién es mi experto probado? Siempre mi jefe. Es que en Alemania es inconcebible que en posiciones jerárquicas no estén expertos demostrados. Eso es absolutamente imposible. Y si no, muchos de aquí que estéis acostumbrados a trabajar con ellos, recordaréis haber visto en los buzones doctor tal, ingeniero diplomat tal. Es fundamental la especialización técnica. Eso es lo importante para un alemán. No es lo super archirrecontra jefe que soy. Eso está bien, pero eso no es lo importante, ¿vale? Por lo tanto, es Alemania. Vamos con el siguiente. Perú. ¿En qué país es prioritario desarrollar una relación casi de amistad para tener éxito en una actividad empresarial? Bueno, 10 segundos. Estaba claro, ¿no? Claro que es China, obviamente es China, evidentemente. ¿Y por qué? Pues porque comparte con muchos otros países del mundo, por cierto, la mayoría, una característica muy singular, que es mucho más importante el colectivo que el individuo. Y una de las características asociadas a esto es la importancia de las buenas relaciones. Es mucho más importante construir una buena relación que el trabajo en sí mismo. Si esto no lo veáis, es obvio que lo tenéis muy claro, porque ha sido espectacular el resultado, o sea, está clarísimo, el fracaso está absolutamente garantizado.
es lo que llamamos nosotros, en nuestros términos, una cultura colectivista, donde es muy importante esto, donde el lenguaje contextual, ese que hablaba de que no es lo que se dice, sino cómo se dice, es lo importante. ¿Cuántas veces en estas culturas, por ejemplo, por poner un ejemplo, un país, podría hablar de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, casi todos los países latinoamericanos, cuando se les pregunta algo, te dicen, bueno, sí, bueno, ese sí es un no. Pero claro, en ciertas culturas es que me ha dicho sí. Ya, pero el sí resulta que es no. Y entonces te dicen, joder, qué complicado es esto. ¿Cómo es posible que te diga sí si resulta que es no? Bueno, así somos. Esto es la realidad del mundo. Yo no he venido aquí a contar bonitas historias. Muy bien, bueno, enhorabuena. Vamos con la última, Perú. ¿En qué país un subordinado puede insistir en preguntarte una cuestión que ha preguntado ya varias veces? 58. No, tranquila, que no hay ningún problema. Es que para coordinarme con Perú, nada más. No quiero saber quién ha contestado Estados Unidos. Estados Unidos, por favor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy preguntando, o al revés, perdón, cuando yo estoy recibiendo una pregunta repetida continuamente? Yo esto suelo poner a veces opciones tales como, es que ya se sabe, los subordinados de ciertas zonas calurosas tienen problemas para entender las cosas, por decir, evidentemente es una tontería. O que, bueno, crees que lo has explicado bien y no es así. Siempre digo lo mismo, hombre, joder, o sea, 9 veces qué mal lo has hecho. No. Tiene que ver exactamente con lo mismo que hemos visto antes. En ciertas culturas, y sobre todo que además tienen una gran jerarquía y además encima son, como he dicho hace un momento, lo que nosotros llamamos colectivistas, es decir, dan mucha importancia al concepto de lealtad de grupo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo ser el chivato que vaya diciendo por ahí al jefe que hay un problema. Primero, porque decir que hay un problema es ser el problema. Sí, el mensajero es el responsable. Eso respecto al jefe. Segundo, ¿qué creéis que van a pensar el resto de mis compañeros de que estoy diciendo que hay un problema por ahí? Soy un chivato al grupo, un traidor. Eso es lo peor que puede haber. Por lo tanto, lo que llamamos nosotros habitualmente el feedback negativo, o sea, dar información de cosas que van mal, está absoluta y totalmente prohibido internamente. Me refiero que es lo último que podría hacer. Entonces, cuando estoy haciendo esto, lo que estoy es tratando de provocar que a ver si mi jefe me pregunta o nos pregunta o empieza a revolver ahí algo para transmitir, entonces, pero como reacción. Pero ser proactivo, jamás, jamás. Esto es exactamente igual. Todos los que estáis aquí habéis hecho exámenes en vuestra juventud, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es lo que pasa con los exámenes? Oye, pásame esta pregunta que no la sé. Pero luego salgo y encima voy y digo, he pegado una copiada, como una gran heroicidad. Haces esto en Estados Unidos y ¿qué te pasa? Primero, la gente no te contesta. Segundo, es muy probable que si te ven intentando copiar, los propios compañeros te denuncien. Tercero, como eso se compruebe, no es que sales de esa universidad, sino que sales del sistema educativo. Ahí va, ¿cómo es posible, no? Porque en un caso
son culturas muy orientadas al yo, donde lo más importante es el yo y por lo tanto uno que hace trampas está jugando de forma no válida, no está practicando buen juego, mientras que aquí es un problema de grupo, es decir, yo tengo que apoyar porque es uno de los míos, los tengo que apoyar. Bueno, pues esto es lo que pasa en culturas de este estilo, cuando encima alguien no quiere, porque es extremadamente orientada al grupo, como por ejemplo podría ser pues, un país como Colombia o ¿cuál era el que hablábamos? México, exactamente igual. Son culturas extraordinariamente orientadas al grupo y por lo tanto jamás yo voy a decir algo que está mal. ¿Vale? Estos son simplemente unos ejemplos para hacer una cosa un poco lúdica y activa, para que resulte así como divertido, que además tengo que decir que fue una idea que la sugirió el equipo de Miren y me pareció muy bueno porque aguantar un rollo ahí, una plasta, pues es un poco duro, la verdad. Y esto yo creo que hace que las cosas sean más llevaderas. Bueno, pues siguiendo en esta línea, vamos a hacer ahora un ejercicio por grupo. Este es un ejercicio un poco más complicado, pero os aseguro que es un caso absolutamente real. De hecho, os lo voy a decir. Es un caso que tuvimos de una forma sistemática, se nos planteó, ¿sabéis dónde? Pues ni más ni menos que en el Banco Mundial, en Washington, D.C. Este es el ejemplo que vamos a ver. O sea, real como la vida misma. Vamos a ver un vídeo y luego os voy a explicar qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Perú, el vídeo. En la empresa Trades, un nuevo director asumió el mando. Su primera medida fue instaurar reuniones todos los lunes a las 9. Quería que fueran un espacio para compartir información, anticipar problemas y cumplir con los plazos. Parecía una gran idea, pero pronto descubrió que no funcionaba como esperaba. Tras varios meses, los resultados eran preocupantes. Los plazos no se cumplían, la calidad del trabajo era irregular, y el equipo comenzó a quejarse de que las reuniones eran una pérdida de tiempo. Para solucionarlo, envió una convocatoria de asistencia obligatoria a una reunión extraordinaria. Las reuniones de los lunes no están dando el resultado esperado. Quiero escuchar vuestras opiniones. ¿Qué está fallando y cómo podemos mejorar? Está claro que mi enfoque no funciona. Debo escuchar más y dejar que el equipo proponga soluciones. Solo espero que no quieran eliminar las reuniones por completo. Cada miembro de este equipo multicultural tenía una opinión diferente. Necesitamos un procedimiento más claro, con un informe que recoja claramente el estado de cada proyecto, lo hecho, lo pendiente, problemas y opciones. Si se envía un día antes de la reunión, ya solo tendríamos que tratar dudas o problemas. Ahorraríamos ese tiempo de escuchar a cada persona contar cómo va su proyecto. El director, como experto, debería organizar lo que hacemos. La gente necesita saber qué debe hacer, cómo y cuándo, y todo funcionará mejor. El informe puede ser un buen comienzo. Estoy de acuerdo. Perdemos mucho tiempo escuchando los problemas de los demás. La mayoría de las veces se solucionarían directamente hablando con el director. Con el informe no harían falta reuniones y podríamos resolver dudas por email. ¿Para qué perder el tiempo preguntando a todo el mundo? Si tengo un problema, acudo directamente al director. Ya genero yo ese informe, que tengo algunas ideas y que podría servir hasta para el resto de la empresa. Me puedo poner ya con ello. Me parece una idea genial y me vendrá bien para sumar puntos en mi área de trabajo en equipo del informe anual de la empresa. Si todo el equipo está de acuerdo, yo también. Si no funciona, ya buscaremos otra solución. ¡Otro informe! ¡Con el tiempo que lleva! No durará más de una semana. Igual si acordásemos hacer un informe sencillo. En fin. De acuerdo. La verdad es que no me parece buena idea poner por escrito los problemas y que cualquiera los pueda leer, pero no quiero llevar la contraria, aunque tampoco me gusta contar los problemas en las reuniones. La reunión terminó en un acuerdo para sustituir las reuniones por el informe. Durante las primeras semanas parecía funcionar, pero la ilusión duró poco. El equipo se dividió.
Algunos preferían el informe, otros lo consideraban inútil. Las conversaciones cara a cara se redujeron, la comunicación cayó en picado y la persona E incluso pidió el traslado. Aunque la calidad del trabajo mejoró un poco, seguían sin cumplirse los plazos y el ambiente era cada vez más tenso. Ahora, el director se enfrenta a una situación complicada. Sabe que no basta con imponer reglas, informes o reuniones. Necesita comprender mejor a su gente, sus motivaciones y cómo trabajan juntos. Por eso os pide ayuda. ¿Qué haríais para resolver el conflicto entre las personas del grupo y mejorar la gestión del trabajo? Bien, este es el caso, es decir, como veis, lo resumo brevemente, se trata de un grupo de personas de diferentes culturas, son los 5 distintas, eso ya lo digo desde ahora. Habéis visto, por si alguien igual no lo ha percibido con claridad, que había como dos opiniones, una que aparecía en un rectángulo y otra que aparecía en una nube. Obviamente el rectángulo es lo que él dice en la reunión, la nube es lo que él ha pensado, ¿correcto? Como lógicamente lo habéis visto así, y ahí va esto como es, tenéis en el sobre estas fichas, tenéis estas fichas que están numeradas la E, la D, la C, o sea, que representan y reflejan lo que hemos visto en el vídeo, ¿de acuerdo? Es decir, si abrís el sobre, veréis las fichas y veréis que hay una que es con el que no tiene ninguna letra, que es la del jefe, por decirlo así, del grupo, y luego otras que son de A, B, C, D y E. ¿De acuerdo? ¿Esto lo tenéis claro? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora... sí, eso es muy bien lo que habéis hecho, desplegar, porque así, si lo desplegáis así todo el mundo lo tiene, porque claro, has visto el vídeo y no te acuerdas. Entonces, de esa forma tenéis ahí los planteamientos, las posiciones de cada uno y lo que han pensado. Lo que ahora vamos a hacer por Kahoot es hacer una serie de preguntas a las que os voy a pedir que contestéis. En este caso, no son preguntas de color rojo, verde, azul, sino que hay que escribir. Escribir una cosa cortita. De hecho, el máximo que se puede escribir son 75 caracteres, pero incluso hasta menos. Entonces, lo que os voy a dar es 3 minutos por cada pregunta para que respondáis a ello y yo luego haré pues mi comentario correspondiente. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver con el primero. Bien, ¿cuál es la razón por la que las personas D y E no han intervenido hasta que el director les ha preguntado directamente? 3 minutos y por favor luego escribir en el Kahoot. Si hay alguna cuestión, me la preguntáis o a mi compañera Marisol que está por ahí también para aclarar, ¿vale? Si hay alguna pregunta, insisto, Marisol que está en la otra esquina o yo, nos podéis llamar para aclarar, si es que hay alguna cuestión que queráis aclarar.
Bueno, quedan 50 segundos, ¿eh? Si alguien no ha escrito, escribir, aunque sea una cosa telegráfica, ¿vale? E insisto, para cualquier cosa, mi compañera o yo mismo os atendemos si hay alguna cuestión que queráis hacer. ¿10 segundos? Tres, dos, uno. Bueno, vamos a ver las respuestas. Ordenando, vamos a ver qué hay por aquí. No se atreven a enfrentarse con el resto del grupo a significarse, para evitar conflictos. No están de acuerdo y no quieren expresar su opinión, por no llevar la contraria. Huyen del conflicto, porque están a la expectativa de lo que digan sus compañeros. No quieren llevar la contraria, falta de compromiso. Evitar el conflicto. ¿Son franceses? No, los franceses no son. Eso ya digo de verdad que no. ¿Por qué no están de acuerdo con la medida? Evitan el conflicto. Bien, yo creo que hay una opinión bastante generalizada. Claro que es evitar el conflicto. Vamos a ver, aquí el tema es doble. Esas dos culturas, que son distintas, de dos países muy diferentes, comparten, eso sí, dos características muy notables, quizás las más poderosas en el ámbito de la programación mental, que son cómo entiendo la jerarquía y cómo entiendo el respeto o, digamos, la devoción al grupo o a mí mismo. Primero, ¿yo cómo voy a decir algo en contra del jefe? Eso es absolutamente imposible en esas culturas muy jerárquicas. Y segundo lugar, ¿cómo yo voy a decir que hay un problema o que no estoy de acuerdo? Eso es algo que me genera tal nivel de tensión que prefiero callarme. Esto es como cuando, y mira que me pasa muchas veces en cursos esto, has estado hablando, diciendo, preguntando, ¿hay preguntas? Tal. Y luego llega las 4 horas y de repente te vienen 2 o 3 a preguntar. Y dices, me cago en la leche, ¿por qué no han preguntado cuando era el momento? Porque es vergüenza. Ese es el gran problema. La vergüenza a ver, ¿qué digo? ¿Qué tontería digo? ¿Qué tontería? Porque qué tontería, nadie ha nacido sabiendo. Lo normal es no saber. Esa es la razón. Luego, D y E son un verdadero problema. No las personas, sino estas culturas, porque ¿cómo obtienes información fiable de ellos? Eso es muy complicado. Luego, después de terminar estas preguntas, os daré alguna pista de algo que es lo que se puede utilizar. Pero por ponerlo contra la pared, desde luego no vas a conseguir nada. Como me decía un muy buen amigo mío, Óscar, que es una empresa que prácticamente exporta el 100% de su producción, es cerca de Bilbao, y tienen implantaciones en la India y en México. Bueno, pues resulta que en México me decía, joder, yo no sé lo que pasa, siempre que voy y hablo con los del taller, nunca hay problemas. Y si les pido que tienen que trabajar un domingo, nunca. Voy donde Miguel, que es el contador, un administrativo, que muchos sabéis, ¿no? La palabra que se utiliza en México. Le digo, oye, Miguel, me pasa esto. Al cabo de 10 minutos vuelve y me dice, ya está. Digo, ¿cómo que ya está? Pues si yo he estado media hora y no he podido. No, ya está arreglado. Y lo mismo, Miguel, ¿hay problemas? Sí, tenemos esto, tal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esos están viéndote a ti como el gran jefe, joder, un tío que viene del otro lado del Atlántico. ¿Cómo yo le voy a transmitir información negativa? ¿Cómo le voy a decir un problema, etcétera? Pero si tengo a alguien que actúe de intermediario, y esta es la clave en este tipo de culturas, sí que voy a poder obtener información. Porque el intermediario es ese nexo de relación entre las dos partes, de forma que uno y otro nunca, siguiendo esa expresión tan inglesa procedente de la cultura china, del lose of face, ¿no? O sea, la pérdida de la cara, que es eso, la vergüenza. Yo no voy a sentir ningún problema porque le digo a él y él le dice, pero ya no hay esa relación directa. Esa es la clave en la relación de este tipo de culturas, como curiosidad.
luego haremos una pequeña ronda de cuestiones si es que hay alguna, y sobre todo pues haré una pequeña finalización unida con mi anterior presentación de unos 10 minutos. Peru, ¿vamos a por la siguiente? ¿Por qué crees que la persona B piensa que pedir la opinión a los demás y elaborar informes es una pérdida de tiempo? Cinco segundos, 4, 3, 2, 1. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Es americano, persona con perfil individualista que no cree el trabajo en equipo. Prefiere trabajar individualmente, no cree en el trabajo en equipo, delega la responsabilidad en el... Es individualista, poca conciencia de equipo, individualista, prepotente, pasa del equipo, individualista y jerárquico. Es muy individualista y respeto a la jerarquía, busca opinión experta, no trabajo en grupo, cultura. Aquí se nota que tengo algún alumno, algún exalumno de la UNA, ¿eh? Aquí se nota muy bien, ¿eh? Digo, esto lo he pensado, digo, claro, como que tengo gente que ya me ha oído la historia, porque es una persona, bien, no trabajo en grupo, porque es muy individualista, muy jerárquico, carácter individual. Vamos a ver, efectivamente, os tengo que decir una cosa, una pequeña reflexión. Mintzberg, que seguro que le conoceréis, uno de esos gurús del management, de la gestión, estableció que los instrumentos de coordinación, es decir, cómo se gestionan jefes y subordinados, superiores y subordinados, pueden ser básicamente tres. Bueno, realmente es un poquito más amplio, pero vamos a simplificarlo. Tres, que es supervisión directa, es decir, la gente hace lo que el jefe dice y punto. Dos, estructura, es decir, la gente tiene organizada la vida con procedimientos, instrucciones, etcétera,
que le dicen cómo tiene que actuar, y una tercera que es adaptación mutua. Estoy hablando de palabras de Mintzberg, que es básicamente una negociación continua entre superiores e inferiores. Lo que estamos viendo aquí es de esos tres tipos que básicamente resumen las relaciones de una forma muy sintética, pero por simplificar, no estoy siendo especialmente académico aquí, estoy simplificando. Aquí lo que estamos viendo es alguien que dice, ¿para qué me voy a poner a discutir, a hablar, no sé qué? Voy donde el jefe y que me diga lo que hay que hacer. ¿No? Que es lo que muchos habéis dicho. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una persona que dice, voy donde el jefe y que el jefe diga, ¿para qué me voy a molestar yo en explicar, ni decir, ni reunirme, ni nada? Es decir, que el jefe me diga lo que tengo que hacer. Eso que aquí muchas veces he oído yo, no, yo lo que quiero es que mi jefe me diga con claridad lo que tengo que hacer. Eso que se llama cultura jerárquica. ¿Y esta qué es? La nuestra, pues una cultura jerárquica. Pero al mismo tiempo, esa forma directa, tan directa de pensar y decir las cosas, nos hace pensar que esa es una típica reacción muy cercana al estilo, como alguno por ahí ha dicho, de Francia. Claramente además. Claramente además. Es el estilo absolutamente claro. Yo no quiero complicaciones. Recordad que en esto voy a hacer una reflexión antes de seguir con la siguiente pregunta. Hay una cosa que es lo deseable y otro lo deseado. Lo deseable es lo que uno considera lo que es bueno para la sociedad, así en abstracto. ¿Quieres que haya poca jerarquía en una organización? Respuesta unánime aquí, sí, excepto si tengo algún americano o americana que levanta la mano y dice, no, la jerarquía está bien. Y claro, la gente le mira diciendo, está loco o loca. Para un americano que es muy poco jerárquico, la jerarquía es una cuestión funcional, no le crea ningún problema. Ya está. De hecho, jefes y subordinados son muy cercanos, son extraordinariamente accesibles. ¿Dónde crea problemas la jerarquía? En culturas muy jerárquicas donde los jefes no son accesibles. Entonces, lo deseable es cuando digo eso de me gusta la jerarquía, no, pero luego, sin embargo, si esa misma pregunta se la haces a una persona que ha contestado eso y le dices, ¿te gusta que tu jefe te diga con claridad lo que tienes que hacer? ¿Cuál será la respuesta inmediata? Por supuesto, que me lo diga con claridad. Ergo, te gusta la jerarquía. Pero es que la naturaleza humana es contradictoria per se. O sea, somos capaces de defender una cosa y la contraria en 5 segundos y encima creemos que somos la coherencia personificada. Así somos. Pero vamos con la siguiente. La persona D plantea hacer un informe más sencillo y luego cambiarlo si es necesario. ¿Por qué piensa así? 3 minutos. ¿Bien todo? Sí, muy bien. Ah.
Bueno, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, indiferente conformista, se centra en el resultado, muy pragmático, colaborativo y flexible, colectivista es un chino, no se quiere involucrar, conformista, persona contradictoria, a favor de obra Be Water My Friend, piensa que sabe más que el jefe, no está convencido, está fluyendo, indiferencia, adaptable, pragmático, falta de inspiración. Oye, aquí sabéis mucho, ¿eh? Aquí hay mucha ciencia. Hay mucha ciencia. Vamos a ver. Efectivamente. Este sería una persona que podría ser un chino, o un indonesio, o un vietnamita, etc. ¿Por qué? Porque estas culturas de Asia-Pacífico, lo que habéis puesto ahí, para empezar, no tienen miedo a los cambios. Los cambios no generan ningún estrés. Es decir, si hay que cambiar, se cambia todas las veces que haga falta, sin problema. Y son muy pragmáticos, como muy bien ha puesto gente. Es decir, no hay ninguna necesidad de buscar una obsesión por cierta coherencia, etc. Bueno, yo no hablo porque soy una persona cuyo mi perfil no me gusta significarme, por eso no hablo, pero sin embargo tampoco internamente me siento estresado por hacer informes o tal. Me parece que es una, no sé si una pérdida de tiempo, pero una lata, porque joder, venga, papeles, tal, no sé qué, pero lo acepto muy bien. Sería una persona claramente del mundo Asia-Pacífico. Tengo que hacer un comentario sobre este asunto. Quizás es una de las características más notables de esa zona del mundo, el pragmatismo con el que afrontan las cosas. Es quizás la característica más notable que te encuentras. Es decir, no se busca una coherencia con un carácter normativo absoluto como buscamos en las culturas occidentales, ¿no? Aquí simplemente, bueno, pues esto me parece un poco pesado. Por contra, hay culturas donde los cambios automáticamente generan mucha tensión, porque, como antes he dicho, uno necesita reglas claras, instrucciones muy definidas, es decir, todo tiene que estar como muy absolutamente medido. Y en este sentido, tengo que deciros que es muy curioso. El país europeo, en proporción por su actividad, etcétera, donde más implantaciones de ISO 9000, 14000, 18000, etcétera, ¿sabéis cuál es? Aquí. ¿Por qué? Porque nos gusta muchísimo eso de decir, es que estoy certificado por la 9000, por la 14000. Claro, luego resulta que 15 días antes de la auditoría interna, no digamos la recertificación, a poner al día todos los procedimientos que están obsoletos, rellenar los registros, o no. Esto es la realidad diaria y continua. Absolutamente así. Todavía no he encontrado a alguien que me diga, no, nosotros lo llevamos al día todo, los proveedores todos están homologados, tal. ¿Qué demonios? Pero da una sensación como de buena organización, ¿no? Tengo procedimientos, está hablando alguien que es auditor en el tema de calidad, o sea que por lo tanto sé de lo que estoy hablando, no hablo de oídas. Y esto es así, absolutamente así. Pero luego resulta que nos hemos montado una estructura tan pesada que no hay quien pueda con ella. Porque es así. Y esto se extiende, digamos, a todo nuestro ámbito de funcionamiento, en el que necesitamos aparentemente reglas y normas para todo. Y sin embargo, ¿cuál es el nombre del juego luego? Pues saltarte la regla. Porque llega un momento en que si tratas de seguir las reglas es imposible llegar a hacer las cosas. Bueno, en otros países odian estas cosas. Sin ir más lejos, el Reino Unido, los británicos odian esto de tanta norma, tanta regla, tanta historia. ¿No os habéis preguntado alguna vez por qué los británicos les gusta tanto las tradiciones? Porque parece un contrasentido a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque una tradición es una norma que funciona. ¿Y yo para qué voy a cambiarla? Ah, joder, aquí, vamos a tener una norma de hace 200 años. Hombre, hay que cambiar. O sea, hay que cambiar porque hay que cambiar. Luego sí, los cambios encima no nos gustan. ¿Qué contradicción? Pues sí, somos contradictorios, ya lo he dicho, pero esto es parte del ser humano, o sea, no es ningún descubrimiento. Entonces, en culturas donde las reglas deben ser las mínimas, la gente estrictamente hace lo que considera que es absolutamente necesario. Y si no, mirar
en Reino Unido una cola que puede ser de 2 kilómetros y la gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí somos capaces de ver una cola de más de 8 o 10 personas, porque enseguida está el modelo mogollón, que ese es el que lo llevamos maravillosamente todos. Todos ahí amontonados, a ver quién salta la cola o a ese que se me... Eso. Pues ahora estáis descubriendo que eso no es por casualidad. Hay una motivación emocional dentro en la que en unos casos la gente está muy relajada y en otros no. Y me preguntaréis, ¿por qué? Porque es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido de pequeñitos este tipo de cosas. Lo estoy repitiendo, pero creo que es importante. Es decir, no hemos nacido. Cuando nosotros nacemos, somos un disco duro formateado. Y vamos cargando ahí una información pensada además, y este va a ser un comentario que os va a poner a más de uno nervioso. Pero es una de las pocas cosas que en el mundo de las ciencias sociales todo el mundo está de acuerdo. ¿Sabéis qué es? Que esa programación mental prácticamente la tenemos implantada para los 11 años, la preadolescencia. Diréis, ¿cómo? Pero no cambia durante la vida. Cambia en cuestiones de tipo organizativo más externas. Pero en las motivaciones más profundas, ni de coña, perdonad que lo diga así de claro. Aquí tenéis a este que lleva 30 años trabajando en este tema. Cuando estoy en una situación de conflicto, de estrés, ¿cómo reacciono? Con la programación de aquí. Y mis compañeros del resto del mundo, cuando tienen alguna situación y tal, ¿cómo reaccionan? Exactamente como se espera que tendrían que reaccionar de la cultura que tienen. Porque es tan profundo lo que tenemos grabado dentro del cerebro, es tan profundo y tan fuerte la motivación esa, que es totalmente inconsciente, que no lo podemos controlar. Como siempre digo, hombre, tumbado en una playa, bebiéndose una margarita, y ahí estamos relajados y todo es maravilloso y fantástico. Pero amigo, esto tiene problemas cuando estamos hablando de situaciones de pasta, que puede ser en tiempo, por problemas de tiempo, que antes ha comentado muy bien un ponente, como cuestiones relativas, evidentemente, a penalidades o cualquiera. Entonces las cosas ya se ponen serias, porque cuando aparece el dinerito, las cosas ya no son tan de broma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos de vacaciones, el conflicto cultural es muy raro, muy raro, muchísimo menor. Pero cuando estamos enfrentándonos a situaciones críticas, la cosa ya se pone mucho más seria. ¿Vale? Vamos con la última y luego si queréis, haré una pequeña presentación o si queréis hacemos una ronda de preguntas, si es que hay alguna pregunta. Pero vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué te parece que hagamos? Hacemos unas preguntitas.
Bueno, vamos a ver qué nos ha salido. El D, el E, el E, la E, el... Bueno, hay... realmente el A yo creo que está claro que no va a tener ningún problema. Por cierto, por si no lo habíais detectado, el A es claramente una persona de mentalidad alemana, ¿eh? Por si alguien no lo había visto. En cuanto veáis el concepto de me gusta estructura, no os podéis imaginar lo que cuando estoy con alemanes, muy curioso cómo les gusta enseguida estructura, tal. Por cierto, que siempre me suelen decir lo mismo. Siempre que tengo alemanes o austríacos, que son como alemanes sublimados, porque ya, bueno, un austríaco ya... y he trabajado mucho con austríacos, mucho más incluso que con alemanes, o sea, que los conozco muy bien. Resulta que la estructura es fundamental y cuando muchas veces acuden a una cosa de estas, o doy un curso, que les digo que ellos son poco jerárquicos, siempre saltan inmediatamente como un misil. ¡Yum! Pero además siempre, que nosotros, por favor, nosotros somos la cosa más jerárquica que hay. Si somos súper dóciles ante los jefes, ante la autoridad. Yo me río mucho porque esto no solo me pasa a mí, me pasa a mis compañeros que están por ahí por todo el mundo y les toca dar pues, cursos en los que hay alemanes, ¿no? Y siempre les digo lo primero, punto uno, que vosotros sois jerárquicos. ¿Tú te crees que a un tío que no conocéis de nada, que soy yo, que en teoría aquí yo soy la autoridad porque yo estoy dando un curso, en una cultura jerárquica va a decir lo que me estás diciendo a la cara? Nunca. Pero vamos, ni sometido a tortura. Luego eso ya demuestra que eso no es. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vosotros no concebís un jefe que no sea un experto reconocido. E inmediatamente dicen, hombre, por supuesto, es que eso es inabordable. ¿Cómo va a ser una persona? Y yo, ahí está la clave. Ahí está la clave. Para vosotros es impensable por la razón que antes he explicado. Y eso hace que sean tan respetuosos con sus jefes porque son expertos probados. Ya que estoy en Volkswagen, acordaros que durante muchos años, ya está jubilado, Ferdinand Piëch era el máximo responsable, ¿no? Sobrino de Porsche y que se dedicó a diseñar motores. Y ese estaba en la cúpula máxima de Volkswagen. O sea, mayor experto. O sea, yo he diseñado motores. A mí nadie me puede venir a explicar cómo es un coche. Y esta es una clave. Y os diré, ¿y sabéis qué pasa? En cuanto empieza a avanzar el curso y empiezan a oírme ejemplos o tal, les vas viendo que se quedan como maravillados. Y es que se convierten en efectivamente en los más dóciles, porque no hay cosa que más le prive a una persona tan estructurada que reconocer a una persona de conocido o probado experiencia, ¿no? Recuerdo, y permitirme el ejemplo personal, pero es que me viene al pelo para explicar esto. Recuerdo estar con una reunión del máximo responsable de la Cámara Germano-India en Mumbai. Iba con otros dos compañeros, bueno, entro e inmediatamente pues me saluda y tal, y me empieza a hablar de que él era presidente de no sé qué, era miembro del Consejo de Vigilancia de Volkswagen, estaba en Bosch, que tenía 11 oficinas en la India, pues como 11.000 personas dependían de él. Claro, cualquiera de nosotros que hubiera estado diría, ¿y este fantoche, este fantasmón, a qué me está contando esto? Si hemos venido a hablar de otra cosa. Y yo entonces hubiera dicho, pues bueno, de 4 cosas y tal. Gravísimo error. En culturas fuertemente orientadas al carácter del éxito, como es la alemana, es muy importante mostrar tus habilidades, incluso si es necesario sobrevenderlas. Es el momento de hacerlo. Si en esa reunión yo me hubiera callado, pues lo mínimo que hubiera dicho es, y perdonad, pero lo digo con toda, de forma coloquial, este es un mindundi, porque si no dice nada es porque no tiene nada que decir. Consecuencia, automáticamente me consideran un segundo. Yo dije, nos hemos puesto en modo alemán, ¿no? Bien, vale, perfecto. Pues entonces empiezo a soltar espuma. Como mis dos compañeros no dijeron nada, la reunión se quedó
prácticamente en un monólogo, un diálogo exclusivo entre él y yo. Y eso sí, cuando salíamos, me dijo, joder, es increíble porque con España está haciendo un montón de cosas, un montón de sitios, es espectacular. Joder, qué... Es decir, eso es lo que una persona de una cultura muy orientada a la motivación y el éxito necesita. Simplemente lo hago como comentario. Pero volviendo a nuestro caso, ¿quiénes no van a contestar? Pues no van a contestar aquellos que precisamente tienen un carácter muy poco orientada al individuo, sino más al grupo. Tanto es el caso del D como el E. Cualquiera de los dos. Van a costarle lo mismo, porque encima además los dos son culturas muy jerárquicas. O sea, tanto el D como el E les va a costar extraordinariamente, insisto, extraordinariamente, decir que hay problemas. Por lo que he explicado antes. Decir que hay un problema es convertirte per se en el problema. ¿Vale? Lo que vamos a hacer a continuación es seguir, 10 minutos escasos con mi presentación. Es como una especie de epílogo de lo que he dicho al principio. Si hay alguna pregunta, pues encantado. Y si no, luego ya seguimos con otro ponente. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Bien. Bueno, yo creo que ha sido por lo menos una manera un poco más divertida, en vez de contar el rollo, interaccionando así resulta más llevadero, ¿no? Por lo menos eso hemos pensado, que sería lo más adecuado. Bueno, pues como decía, el tema de la cultura, básicamente, como esa programación, como recordarlo, es que hay una parte que es la que vemos y que asumimos que es estrictamente el concepto cultural, que es esa parte de los símbolos, héroes, rituales. Sin embargo, la parte de abajo, que es igual más del 90%, por eso el símil del iceberg es muy bueno, es de un tal Edward Hall, o sea que no es mío, ni mucho menos, sirve para darnos cuenta de eso, de la dificultad de reconocer nuestros valores, esas preferencias de un estado de cosas sobre otras basado en motivaciones emocionales, para remarcarlo. Al final, lo que acaba con esto es que lo que es como nuestra propia cultura es normal y bueno, y lo que es diferente, pues es anormal y malo. Esta es la triste realidad, ¿no? Y esta programación, como antes he dicho, pues se realiza en la niñez. Para los 11-12 años tenemos muy profundamente marcadas esas preferencias emocionales, ¿no? Es como si, imaginaros que hay aquí, yo que sé, en el Parque de la Taconera unos niños jugando, ¿no?, con sus adultos. Y uno pues empieza a llorar. ¿Cuál es la reacción más normal y considerada siempre la más acertada? Pues que el adulto más cercano, independientemente que no tenga nada que ver, se acerque y se interese. ¿Qué te pasa? Tal. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Si esto lo trasladamos, por ejemplo, a Londres, por poner un ejemplo, en Hyde Park, la misma situación, el niño empieza a llorar o la niña, ¿y qué es lo que sucede? Pues aparentemente no sucede nada. Es decir, en un caso se salta como un muelle, en otro no se reacciona. El problema no es que se salte como un muelle o no se reaccione, el problema es el análisis de esa percepción que yo hago. Si yo veo a eso a los británicos, digo, joder, qué gente más falta de sensibilidad. Estos no son personas humanas. Fíjate, un niño, una criatura ahí llorando y no le hacen ni caso. ¡Qué barbaridad! Pero ¿sabéis qué piensa el británico de nosotros? Dice, pero qué sobreprotección. No dejan a las personas desarrollarse y aprender a superar las dificultades por sí mismos. Y en este sentido os diré, hay una serie que no me acuerdo ahora, que está en Movistar, no tengo acciones en Telefónica, que la protagoniza Amanda Seyfried, que seguramente que más de uno conocerá a la actriz por Mamma Mía, era la que hacía la hija. Bien,
pues hace de policía, creo que es en Baltimore, y en los primeros 15 minutos de que comienza la serie, tiene un diálogo con su hijo pequeño de 5 o 6 años y empiezan a hablar, bueno, ¿y qué te he dicho por qué es importante que duermas solo? Y le contesta el hijo, porque tengo que aprender a superar mis dificultades. ¿Y por qué es importante eso? Porque así soy autónomo e independiente. Toma ya. Ese es un ejemplo de programación mental en estado puro. Para que veáis, estoy hablando hace 20 años, estoy hablando de una serie estrenada, no sé si fue en marzo, así. Pues me pareció, dije, joder, esto es fantástico. A esto es a lo que hablo de la programación mental. Sí que es importante tener en cuenta una cosa, que en la cultura todo es diferente, todo el mundo, y sobre todo que es por comparación. Tenemos una obsesión, y sobre todo en el ámbito de la gestión empresarial, en considerar que todo lo que llega del otro lado del Atlántico es lo maravilloso. Claro, hasta que empieza a haber problemas. La gestión por objetivos, el MBO, el Management by Objectives, esta es la magnífica. Pero claro, resulta que tú analizas, es una forma de gestión en que jefe y subordinado se relacionan de forma abierta y si hay un problema, pues se plantea, se miden los resultados y luego después hay que cambiar, se cambia. Claro, ahí estamos viendo 4 parámetros. Una situación poco jerárquica, donde cuenta mucho el individuo, donde a la gente le gusta que se midan sus resultados, y la cuarta, donde si hay que cambiar, se cambia. ¿Y eso en qué coincidimos? Os puedo asegurar, en nada. Por eso la gestión por objetivos cuesta tanto implantarla. Ojo, no estoy diciendo que la gestión por objetivos sea una mala técnica, ¿eh? No me estoy poniendo en contra de Peter Drucker, para nada. Lo que quiero decir es que hay ciertas técnicas de gestión que son mucho más cercanas a nuestra cultura que otras. Sin ir más lejos, la mejora continua, el trabajo en equipo, todo lo que sea a grupos de mejora, eso funciona fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque son grupos, trabajo en grupo, que bajo la idea de consenso, buscan soluciones para estructurar, etcétera. Eso nos encaja como un guante. Por eso en grupos de mejora es tan fácil y no hay ningún problema. Simplemente como una reflexión para que os deis cuenta de estas dificultades, ¿no? 3 características por lo que es tan difícil conocer los valores propios. La cultura solo existe por comparación, es decir, no hay ninguna cultura de referencia. Muy importante, la cultura se refiere a grupos, no a individuos, como lo he expresado aquí. Recordar que he dicho programación colectiva de la mente humana, colectiva. Es decir, yo si veo un grupo de franceses es muy fácil que pueda identificar las características de una cultura francesa, pero si veo un francés sería un despropósito por mi parte pretender decir que ya sé cómo son los franceses. Es importante tener en cuenta esto. Estamos hablando de grupos. Y finalmente no somos conscientes de nuestros propios valores de grupo por la forma, como ya os he comentado, que esto se ha obtenido. Bueno, pues este fue el señor que desarrolló precisamente todo esto y que sobre todo lo convirtió en unas métricas. En realidad lo que hizo fue un análisis factorial de una investigación demoscópica de más de 120.000 encuestas, que se ha replicado luego más de 60 veces y se han confirmado prácticamente todos los resultados que se han venido obteniendo. Estas características se pueden, por lo tanto, medir con un valor medio central y nos permite comprobar valor medio central, estadística, si cuán cercano o cuán lejano es un país respecto al otro. Esta es una herramienta poderosísima que ayuda a entender o a facilitarnos la comprensión de cómo es la cultura que tenemos delante. Por supuesto, las diferencias regionales, que es una pregunta que todo el mundo siempre me dice, no, pero no me vas a confundir, no me vas a comparar Navarra con Andalucía. No, claro. Y tampoco vamos a comparar Lecumberri con Mendavia, por ejemplo. No tiene nada que ver. Diferencias, claro que las hay, pero a la medida que nos vamos alejando, esas diferencias se diluyen. Es decir, para un tío de Graz, los de Salzburgo son unos arrogantes, unos estirados. Esto es literal, me lo han dicho, Graz, el sur de Austria. Uno de Salzburgo dice que los de Graz solo piensan en el cachondeo, en la fiesta. ¿Cómo? Sí, esas diferencias existen, pero insisto, en la medida que comparamos con otras culturas, se diluyen. ¿Vale?
tengo ahí unos datos, pero simplemente voy a mencionar el caso, por ejemplo, de Flandes, ¿no? Flandes y Valonia, que conozco también muy bien por haber estado trabajando con una empresa flamenca. O sea que puedo cosas que las he visto de primera línea. Bueno, a un flamenco no le digas que es un belga francés. Bueno, eso es cometer, no sé, el mayor sacrilegio. Porque yo soy como los holandeses. Claro, esto lo dices a un holandés, a los que conozco muy bien, porque al fin y al cabo fueron holandeses los que parieron todo esto y se parten. ¿Cómo? Eso, naturalmente, porque los holandeses no son nada jerárquicos, son muy orientados al consenso, admiten los cambios con facilidad, nada que ver con los flamencos, que efectivamente es una expresión que se ha ido perdiendo, pero era aquello de no te pongas flamenco. El flamenco no tenía que ver nada con el traje Faralaes, tenía que ver con esto. Bien, pues termino ya con una idea que a mí me encanta. Anais Nin fue amante de... Ahora no me va a salir el nombre del escritor que fue el autor de novela erótica, de los primeros, no me acuerdo, bueno, es igual, en este momento. Y dijo una frase que para mí me parece magnífica, que es: no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Pues vale, muchas gracias, y si queréis alguna pregunta, pues será un placer. Gracias. Me pasaba a mi compañera, esto es lo bueno de tener buen equipo, lo de Amanda Seyfried. ¿Cómo se llama la serie? El largo río de las lágrimas. Pues si algo tiene curiosidad, insisto, es en los primeros 20 minutos, vais a verlo, y es que es exactamente esto. No sé si hay alguna pregunta, si no pasamos con el siguiente ponente. Bueno, si no, nunca va a haber preguntas. Joder. Esto es cultural, o sea que efectivamente. Vale, pues muchísimas gracias y ya ha sido un placer.